es Derecho Informático, en realidad estaba a las Sí, 6, antes de la clase suya. Y ese horario quedó claro, libre y nos superponen se una deben haber materia con confundido en otra. eso. Claro, se deben haber confundido, tenían que poner el taller en el horario de las materias que terminan antes. Nuestra fecha de cierre es fines de junio, por Sí, la el año cantidad de pasado créditos que tiene la materia. claro, el año pasado nos Sí, hicieron lo mismo con bienes y creo que fue el taller de Derecho Informático 1. Pero bueno, nada. Yo le iba a sí, preguntar puntualmente, en mi caso, al menos pensaba sí. entrar un día a metodología y un día al taller de obligaciones. No sé por lo tanto, por lo pronto, mientras no se solucione, que además tampoco tengo demasiada esperanza de que Belia haga algo. Algo este, rápidamente. Sí, por claro, supuesto yo no les voy a contabilizar las faltas en ese caso. Lo que sí les recomiendo, miren, hoy tenemos la última técnica. El jueves, por favor, no falten porque es el repaso general. El martes que viene tenemos el segundo parcial. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo va a ser. Y después tienen 3 clases prácticas, estilo taller, para entregar la tarea del tercer parcial, que va a estar abierta para que la entreguen antes si quieren, pero si no, es el 24, ¿sí? Que tienen todo el día, además desde ahora en adelante lo pueden ir entregando, pero lo ideal, primero hagamos el segundo parcial, después vengan a por lo menos una de las 3 clases de práctica para que se saquen todas las dudas, nos consulten, me consulten todo sobre la entrega, ya sé que la quieran entregar antes y ya se las califico y ya se liberan de esta materia, pero en definitiva, mínimo la clase que viene, que es repaso, se las recomiendo al menos. El martes que viene sí o sí es la asistencia al parcial. Y después tienen 3 clases de preparación del tercero a la que por lo menos tienen que venir a una. Menos que eso no puedo hacer, ¿sí? está Para que se genial, organicen ustedes, ¿sí? Y coméntenle a los otros profesores de la otra materia que están por rendir el segundo parcial, que se les viene después del tercero para que también lo comprendan. sí, claro, sí. Gracias, profe. En mi caso, No, por por nada. ejemplo, lo que estamos tratando de hacer. Pregunta, yo tengo la duda, Sí. el proyecto es individual, ¿verdad? Sí, es individual y todos los problemas de investigación y las reflexiones y los objetivos tienen que ser diferentes porque si no es plagio. Lamentablemente yo les tomaría grupal, pero no se puede por reglamento. Para nosotros, para Maximiliano y para mí, implica un fin de semana antes de que termine el curso corregir cientos de proyectos de ustedes. Pero sí, tiene que ser individual por reglamento. Entonces los problemas de investigación tienen que ser diferentes, las etapas tienen que ser diferentes, no puede haber un trabajo igual a otro. Y eso lo vamos a practicar desde el jueves que viene, después del segundo parcial del martes. ¿Sí? Ah, genial. Ya les Y voy a visualizar otra vez la pauta, porque se las había ocultado de nuevo, se las voy a visualizar. También le saqué todo un módulo que era de presentación de resultados, eso no va a ir, porque si no estamos agregando más información y más evaluación, vamos a centrarnos en el segundo parcial y directamente pasar al tercero con práctica. 3 clases de práctica, ¿sí? genial, profe, gracias. No, por nada. Sí, la modalidad del segundo parcial, ahora reitero todo, cuando y 40, voy a esperar este 40 que se terminen de conectar, porque son poquitos y me asusta eso. Yo sé que les está pasando esto, pero pásense la información, sobre todo para el jueves, que es el repaso, y para el martes, no puede faltar nadie al segundo parcial. El segundo parcial nuevamente van a ser 12 preguntas que valen un punto cada una en una hora, que es un montón de tiempo para 12 preguntas. Vamos a estar conectados si hay dudas a la par en Webex, pero ustedes entran directamente a EVA, responden el cuestionario que es secuencial, que no pueden volver para atrás, que no pueden dejar sin responder. Lo que vamos a cambiar es la penalización, va a ser muchísimo más baja porque por eso tuvimos que recalificar en el parcial anterior. Van a ser preguntas de comprensión, de aplicación, es decir, no algo que ustedes pueden googlear en el material rápidamente, sino cosas que impliquen que hayan entendido las clases, el material, por eso tienen las guías de lectura, lo que hablamos siempre en la materia y por eso van a tener el repaso del jueves. ¿Sí? Entonces, el martes que viene, en el horario de clase, se les abre en EVA el segundo parcial, un cuestionario de 12 preguntas en una hora. Vamos a estar, no tienen que conectarse obligatoriamente a Webex, vamos a estar para dudas solamente acá. Si no, se quedan en EVA para que no les colapsen las plataformas. Van contestando de a una sola opción es correcta, es secuencial, si pasan a la siguiente no pueden volver, ¿sí?
y tienen una penalización de 0,10, que fue el mínimo, si se equivocan, ¿sí? O si no contestan la pregunta. Van a ser preguntas, reitero, de la segunda parte que vimos, que vamos a repasar todo el jueves, los paradigmas, ahora vamos a hablar un poco de eso. Las técnicas es mucho más corto que el primer parcial, mucho menos material, pero tienen que haberlo leído y tener sus propios resúmenes en lo posible, ¿sí? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo le va, profe? ¿Viene usted? Bien, muy bien. Estaba leyendo, disculpa, el chat. El resto de los libros que están subidos en el módulo 3, pero que no menciona la guía de lectura. Si no menciona la guía de lectura, son complementarios. La guía de lectura les dice exactamente sobre qué y sobre qué páginas. Si no me equivoco, estoy en Eva, ya les digo. Módulo 3, sí, claro, y encima tienen 2 guías de lectura. Una primera y segunda parte que es general, y después una específica de cada técnica. Esas 2 guías de lectura tienen que responder y están las páginas, ¿sí? Tienen un foro de dudas, tienen la tarea voluntaria, tienen todo en EVA. ¿Sí? Bueno, mientras preparo lo de hoy, ahora repaso todo lo que dijimos al inicio, ¿sí? Mientras, si me quieren hacer alguna pregunta. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Yo tengo una duda de cuál va a ser el tema del trabajo de investigación del tercer parcial. Sí, tiene que ser un problema de investigación, que se acuerdan, empezábamos por un tema, lo vamos a ver en la práctica después del segundo parcial, a partir del jueves que viene. Van a presentar un tema, hacerse preguntas, llegar a formular el problema de investigación. Vamos a retomar toda la materia, porque el tercer parcial tiene que ser así, integrador, es la presentación de ese proyecto. En el problema lo formulan como relación entre 2 variables acotadas en tiempo y espacio, hacen una revisión de antecedentes, de algunas referencias que haya sobre el tema, eligen un marco teórico del derecho, una de las corrientes, ¿sí? Dicen qué diseño exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo, evaluativo, formulan el objetivo general y los específicos. O sea, vamos viendo parte a parte toda la materia, ¿sí? Después dicen sí, están más cercanos a un enfoque cualitativo, cuantitativo, que es esto que entra ahora, y qué técnica aplicarían sin aplicarla, porque no lo van a llevar adelante. Dicen, haríamos una encuesta de tipo semiestructurada, cuya pauta de preguntas sería esta, ¿sí? Pero eso vamos a practicarlo después del segundo parcial para que no se nos haga lío. Si querés preguntármelo ahora, te contesto, pero en realidad eso lo empezamos a ver desde el jueves que viene, ¿sí? Bien, muchas gracias. No, por nada. Ahí se los dije como muy rápido, pero vamos paso a paso, me parece que mejor. No se preocupen ahora por el tercer parcial, preocúpense por el segundo que viene la semana que viene, y después nos concentramos, tenemos 3 clases a full para que preparen la entrega del tercero, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, del módulo 2 en adelante, el segundo parcial, ¿no? Exacto. Eso lo vamos a repasar el jueves, Está. ¿sí? Lo cualitativo, ahora vemos un poquito de eso porque voy a retomar, como fueron 2 semanas sin vernos y eso nos altera mucho la continuidad del curso, No, tampoco eso depende de nosotros. abro Este la año puerta es en mi casa, complicado. abro la puerta en mi Sí, casa, parcial de obligaciones, la del dormitorio procesal. Abro la de la cocina, parcial de investigación. No, no, de aquí hasta fin de mes estamos locos y contentos. sí, este mes es como la energía full. Para nosotros Todo, también, ¿eh? Que todo el corregimos power. y que Y venimos sí. de 2 semanas de tomar examen a full, también con Ah, muchísimos alumnos orales. O sea, estos últimos 2 meses del cuatrimestre son fuertes. Pero bueno, a ponerle ahí, está yo creo que este turbinado. parcial les va a resultar, sí, les va a resultar más ameno y mucho más sencillo que el primero, porque es menos material. Sin embargo, no se confíen, vengan No. a la clase de repaso y estudien para que así les va bien en el segundo y después ya nos concentramos, sí, en el tercero y último. ¿Sí? Entonces, reitero para quienes se conectaron más tarde, rapidito.
Hoy tenemos la última clase del último módulo, la última técnica que es historia de vida, que la vamos a ver muy rápido, es muy sencilla. El jueves tenemos el repaso antes del segundo parcial, que es el martes que viene. El martes que viene, a las 19:30 hasta las 20:30, en EVA se va a abrir el cuestionario del segundo parcial, que por supuesto es individual, obligatorio. Entran a EVA, les van a aparecer 12 preguntas, como en el primer parcial, secuenciales, una sola respuesta correcta, no pueden volver para atrás. Si no contestan o contestan mal, se penaliza con 0,10, es lo que cambiamos respecto al primer parcial, se penaliza con menos, ¿sí? Son preguntas de comprensión y aplicación, no literales porque no tendría sentido porque ustedes tienen el material, sería a la vista, ¿sí? Entonces tienen que haber entendido todo lo que entre que vamos a repasar el jueves. Vamos a estar en Webex, no es obligatorio que se conecten, vamos a estar para quienes tienen dudas respecto a alguna pregunta o a una cuestión, les pasa algo técnicamente en el parcial. El jueves que viene, después del segundo parcial, empezamos a preparar el anteproyecto, técnicamente es un anteproyecto, o proyecto de investigación que tienen que presentar individualmente como tercer parcial en una tarea, ¿sí? Van a tener 3 clases de preparación de eso, donde vamos a estar trabajando puramente estilo taller, a ver qué problema se les ocurrió, cómo resuelven esto, qué preguntas se les ocurren, cómo se formula el problema. Vamos a repasar toda la materia y pueden irlo entregando quienes se sientan confiados y podemos ir corrigiendo de antemano. Y después de eso tenemos un fin de semana con Maximiliano para corregir todos esos proyectos, sacarles el promedio, en caso de dudas, ir en esos casos a las tareas voluntarias que tienen que haberlas entregado todas. Yo se las voy a abrir ahora, que queden abiertas hasta la semana que viene, ¿sí? Para que las personas que estén en duda de aprobar la materia, ir a examen con nota, que es importante, pues no es lo mismo que ir libre, por eso los animaba a que se queden en el curso, o incluso exonerar, ¿sí? Llegando a 6 con el promedio y demás, en ese caso, la tarea, quienes estén en duda, les ayuda a sumar ese punto. Vamos a redondear las notas y vamos a cerrar el curso. Van a también tener también en EVA un cuestionario anónimo para evaluarnos a nosotros y al curso y hacernos las críticas que crean correspondientes para también ayudarnos a nosotros como docentes respecto al dictado de la materia. Pero eso como final, ¿sí? Cuando ya nos despedimos a fin de mes. Entonces, ¿dudas sobre algo de eso? ¿O ya No, pasamos claro, a la clase de hoy? Bien. absolutamente claro. Maximiliano no está, no, no. No, no está, no está. A veces Maximiliano tiene el doctorado y entonces él ya dio todas las clases que tenía que dar, así que me tienen que aguantar a mí. Tiene lo suyo también, tiene sus clases. Tiene sus clases, sí, da clases también en ciencias sociales y demás. Pero va a estar en los talleres donde vamos a estar trabajando para el tercer parcial y va a estar, obviamente, hace conmigo el segundo y colaborando en eso. Para Excelente. recuperarnos un poco de qué hacemos en esta materia después de 2 semanas de no vernos, bueno, ¿qué es lo que vimos y que va a entrar para el segundo parcial del martes que viene? Bueno, empezamos con los paradigmas y sobre todo los enfoques cuantitativo y cualitativo. Tienen las guías de lectura sobre eso, tienen las características de cada enfoque, los supuestos, las diferencias. Acuérdense que ahí aparecía el positivismo, el neopositivismo, y en realidad nos quedábamos con el neopositivismo vinculado a lo cuantitativo y la hermenéutica, lo interpretativo, el comprensivismo, más vinculado a lo cualitativo. La posibilidad de integrar o no los 2 paradigmas y las estrategias que hay para hacer o no hacer eso, si se privilegia alguno, si se combinan los 2, en qué sentido. Esto es más bien teórico y es la parte más fuerte teórica. Después ya vimos las técnicas, una sola cuantitativa porque hay pocas y esta es la más representativa, la encuesta, con todas sus características que las vamos a repasar el jueves, y cualitativas 3, la observación, la entrevista y hoy terminamos con historia de vida. Esto, que es lo que vamos a profundizar y repasar el jueves, es lo que entra en el segundo parcial, ¿sí? Que tienen las guías de lectura, el material, etc. Y está el video de la señora también, que está muy Esa es la interesante. tarea. Sí, Ah, es fácil porque son 11 minutos, creo, donde les diferencia los 2 paradigmas y les queda más claro, creo yo, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí?
que también, aunque no hagan la tarea, lo pueden ver y les refuerza. No, ustedes van a elegir el tema. Se me ocurrió a mí hacerles un listado, pero son muchos y además podemos caer en que varios elijan el mismo, entonces van a tener que elegirlo ustedes para que sean completamente diferentes. Pero les reitero, les aconsejo que no nos adelantemos al tercer parcial, nos concentremos paso a paso en el segundo y después sí nos metemos de lleno con el tercer parcial, con el anteproyecto. Yo ya se los voy a iluminar para que tengan idea qué es, pero piensen que tienen que concentrarse en estudiar para el martes, para el segundo parcial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. La historia de vida es la última técnica cualitativa, a ver, que se relaciona con las que ya vieron, con observación, pero sobre todo con entrevista. Porque en realidad son entrevistas, solo que son muchas, varias, a la misma persona, o a dos personas, o a una familia, y que abarcan en la pauta de entrevista todo un estudio biográfico personal que se vincula con lo social y el fenómeno que yo quiero crear o analizar o construir desde el punto de vista comprensivista, cualitativo, de acuerdo a lo que le pasó a esa persona. Darles el ejemplo rápido de un libro muy famoso, una tesis de análisis que hay en Argentina, que me parece muy representativo, pero ya se imaginen cómo es la técnica, que analizó todo el fenómeno de las piqueteras, mujeres desocupadas que cortaban rutas en la crisis del 2001, a través de dos historias de vida de dos mujeres de dos organizaciones de desocupados. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo hizo todo un análisis del fenómeno de los desocupados, la organización piquetera y en particular la feminización de eso, es decir, el rol de las mujeres de género en eso con dos personas? Bueno, es esta técnica. Es hacer una historia de vida, un montón de entrevistas a cada una de ellas y vincular todo su relato personal al problema de investigación y a la parte social, ¿sí? Entonces ya se van imaginando más o menos cómo es la técnica. Acá tienen una definición posible, que está en Bastián y Cabrera, pero es de Delgado y Gutiérrez, que dice que la historia de vida como técnica metodológica para una investigación cualitativa son relatos que tienen una intencionalidad, ¿sí? Tampoco es que nos sentamos a hablar y cualquier cosa, ¿no? Hay que elaborar y transmitir una memoria que es tanto personal como colectiva. Ya vamos a ver que lo que cada una de esas personas vivió refleja lo que pasa socialmente. En eso se basa y cree esta técnica, que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un periodo histórico concreto. En principio, las historias de vida no preexisten al proceso. Es decir, la persona no se puso a analizar su propia biografía y a sacar un análisis de cómo eso lo llevó a ser parte de un fenómeno social. En realidad eso lo hace el investigador cuando aplica la técnica. Se producen a partir de aplicar la técnica. Y acá hay una diferencia con la historia oral, que es otra técnica más ligada a la historia y no a la sociología, ¿sí? O también a veces a los estudios antropológicos. La historia de vida es más sociológica y es la que nos interesa y la que se da, que es el relato de la vida de una persona que realiza ella misma a un entrevistador por conversaciones o entrevistas. Mientras que la historia oral, que es diferente, no se la confundan, sería un relato sobre los acontecimientos históricos puramente, ¿sí? Acá, en realidad, la historia de vida va a hablar de sí misma la persona, ¿sí? Y va a vincular esa biografía con el fenómeno histórico. El historial de vida tiene por objeto un individuo, su biografía, sus emociones, su forma de pensar, la sucesión de vicisitudes, acontecimientos personales. En cambio, la historia oral tiene por objeto la sociedad, la costumbre, es más macro, los acontecimientos sociales. En el caso de la historia de vida, que es lo que nos interesa, el narrador es el centro. La persona que elegimos, y vamos a ver, para aplicar bien esta técnica no elegimos a cualquiera, ¿sí? Es el centro, el protagonista de la narración, porque su biografía refleja lo que pasó en el fenómeno. En el caso de las historias orales tiene que ver más con lo comunitario y lo que pasó en ese mundo. Y la historia de vida se encuadra en la tradición sociológica, mientras la historia oral es parte de la antropología o la historiografía o la historia. Esto también lo tienen en Bastián y Cabrera. Respecto a las fortalezas, que esto lo vimos en todas las técnicas, fortalezas y debilidades, como se acuerdan que Maximiliano en Observaciones hablaba de las dos caras de las técnicas. Las fortalezas son que tiene un carácter retrospectivo, podemos analizar cosas que sucedieron en el pasado, quizás el fenómeno se disolvió. Por ejemplo,
En la tesis que les contaba, la historia de vida se hace durante el fenómeno del movimiento piquetero, pero ese movimiento con los años se disolvió. Se podría hacer ahora, entrevistando a esas mismas mujeres que fueron protagonistas, ¿sí? Porque pueden pensar hacia atrás, es longitudinal, ¿sí? Pueden pensar hacia atrás qué les pasó, por qué participaron, qué pasaba en esos años, cómo se relaciona su propia historia con eso que sucedió. No necesariamente tiene que ser como la observación, que tenemos que estar ahí en el momento que pasa, ¿sí? Entonces, tiene esta fortaleza de que se puede ir para atrás, para el pasado, entendiendo bien al sujeto en profundidad, y esto es parte de todas las técnicas cualitativas, su cronología, su contexto. Además, se pueden articular con otros métodos y técnicas, y esto lo vimos mucho en las cualitativas. Podemos hacer, si está pasando en el momento, entrevista de tipo historia de vida más observación, ¿sí? Podemos combinarlas. Y además, compensa un poco el dato duro de la encuesta. Si hiciéramos triangulación o multimodal, que lo habíamos visto combinar el enfoque cuántico en el quali, bueno, yo puedo sacar los datos cuantitativos haciendo encuestas a un montón de piqueteros y piqueteras en este caso, pero después compenso con la parte de significado de lo cualitativo haciendo historias de vida a una o dos personas de ese grupo. Y además, como la entrevista, como pasaba con la entrevista, es menos costosa, ¿sí? En general es menos costosa que una encuesta o que un censo, que no lo vimos, pero ni hablar que un censo cuantitativo es mucho más caro, porque implica a toda la población. Ahora, así como tiene estas fortalezas, como técnica tiene las debilidades. También muy parecidas a las de las demás técnicas cualitativas, la observación y la entrevista. La autenticidad, lo que nos está contando de su biografía y sus experiencias, ¿es verdad o no? Son todos problemas de relatividad del relato, ¿sí? El tiempo, porque en el caso de la historia de vida y a diferencia de la entrevista, que puede ser una o reentrevistar como mucho dos veces a la misma persona, en la historia de vida hacemos muchas entrevistas a la misma persona. Estamos meses con esa persona entrevistando una y otra vez porque tenemos que ver todo el relato desde que nació, todas las etapas, infancia, adolescencia, juventud, adultez, en relación con el fenómeno, tener todo eso en la cabeza para ver qué me sirve de su historia personal respecto al fenómeno social. Entonces, todo eso lleva mucho trabajo y lleva mucho más tiempo que hacer una observación o una entrevista. Y se genera toda una relación interpersonal. Imagínense que si ya decíamos que en la entrevista podía haber problemas de neutralidad, imagínense en una historia de vida donde yo me paso, o en la observación misma, que estoy ahí conviviendo con las personas bastante tiempo, como la observación participante, como habíamos hablado, una comunidad indígena, si yo estoy con una sola persona, no una comunidad, una persona, y voy a su casa o viene a la mía o nos juntamos una vez por semana durante meses, y yo la estoy entrevistando con qué le pasó en su vida, bueno, eso va a influir en esta cuestión del control de lo intersubjetivo, la ruptura epistemológica, la neutralidad que hablamos siempre. Sí, muchas veces hay mucha afinidad, ¿sí? Se genera un vínculo, eso es inevitable. Ahora, ¿qué hacíamos con eso? En cualquier técnica cualitativa, controlábamos mediante, ¿se acuerdan?, la ruptura epistemológica. Controlar mediante conceptos, preguntas, problematizaciones, estar control con otros colegas, estar pendientes de que no se filtren nuestra opinión, nuestros prejuicios, nuestros sentimientos, nuestras prenociones, nuestras valoraciones, nuestra ideología, etc. Y después tiene una parte bastante crítica, que es cómo voy a analizar e interpretar sus datos biográficos respecto al problema social. Todo lo que me dice que le pasó cuando era chiquito o cuando era joven, esto parece más psicoanalítico, ¿me sirve para mi problema de investigación? Y muy probablemente todo no. Pero quizás algunas cosas que yo detecte como fundamentales sí. Entonces hay que organizar esa narración, que además, imagínense la cantidad de transcripción, porque son un montón de entrevistas a la misma persona y ver esa tensión entre lo que fue su memoria individual y lo que es el suceso o el fenómeno colectivo o social. ¿Hasta acá me siguen? Creo que estoy hablando un poco rápido. Sí, 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 sí. Pero bien. Sí, sí. no, me quedé pensando en eso que decía recién usted. Porque también debe ser muy complejo interpretar eso, que quizás
la persona por ejemplo, lo pone como parte de la explicación de lo que le pasó, Sí, algo que le pasaba cuando era chiquita, pero valorar si eso o no es complejo, porque el investigador no tiene por qué quizás tener conocimientos psicológicos, como usted decía recién, de saber si exacto. realmente eso puede haber sido motivo o no de las consecuencias. No sé. Sí, ahí hay un control del ¿Qué hace en método. ese caso, profe? No, es que hay cosas que uno puede dudar y no las pone, o sea, no las analiza o las pone como probables, y hay otras que saltan. Ahí viene el ejemplo que si lo leen, van a ver, si lo leen en el material, un estudio de familiares de desaparecidos en Argentina. Entonces, la investigadora dice que no podría haber dado cuenta con técnicas meramente cuantitativas de qué pasa con el fenómeno de la desaparición forzada de personas y terrorismo de Estado si no hubiera hecho un estudio también de tipo cualitativo, porque combina de qué le pasó a esa familia con la desaparición forzada. El buscarlo, el no buscarlo, el sentir que está, que ya va a aparecer, el hacer el duelo, el sentir que se murió, enojarse, no enojarse, buscar justicia, no buscarla. Todo eso solo lo consigue haciendo historias de vida con puntualmente 2 o 3 familias de desaparecidos. ¿Sí? Entonces ahí hay cosas muy fácilmente detectables de la vinculación entre lo biográfico y el fenómeno social. Estamos hablando obviamente de un caso donde la biografía está necesariamente vinculado a lo que pasó socialmente. Y en ese caso muchas cosas saltan a la vista, ¿sí? Para eso también se controla la rigurosidad, ¿no? Por eso no todo el mundo usa historia de vida como técnica, no es como cualquier técnica, tiene como un arte, una cuestión de saberla hacer con rigurosidad, y en ese sentido va a ser controlado, cualquiera que utilice esta técnica. A veces no va a poder sacar mucho y a veces puede sacar un montón, ¿Es ¿sí? más práctico historia de obra? ¿Historia qué? Que claro, a veces usted dice que es muy complejo hacer historia de vida. Es más práctico tal vez hacer historia de obra. ¿Qué sería historia de obra? No, la otra historia, yo me confundí. Estaba Ah, haciendo el historia libro. oral, la colectiva, la memoria histórica. Sí, 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 la memoria histórica es más historiográfica, entonces directamente si nos están diciendo esta comunidad pasó por tal cosa y yo voy a relevar en documentos, puedo decir sí, no, me está mintiendo, no. En ese sentido, sí, la historia oral preserva una posibilidad de contraste quizá un poco más grande, pero no necesariamente, va a depender del tema o el problema de investigación, ¿sí? claro, hay Piensen que es temas una muy técnica, sensibles, ¿no? Hay temas, al ser muy claro. sensible, uno va más allá, tal vez no existiera una ruptura plena, supongo yo. Sí, la ruptura, vieron que eso lo discutimos desde el primer día y desde las primeras unidades. La ruptura y la objetividad tienen que ver con un control y hacer explícito lo que hice para que cualquier otro investigador pueda hacerme una crítica interna de que yo esto lo hice bien, mal, siga los mismos pasos, llegue a los mismos resultados. Y que yo no esté sesgando, confirmando, buscando confirmar mi hipótesis o lo que yo creo, sesgando la información que obtengo de la investigación. Las técnicas cualitativas ya lo hablamos, tienen un tema de, al presuponer que tienen que ser intersubjetivas y que el conocimiento precisamente más profundo se logra a través de una técnica más intersubjetiva, tienen que controlar más, ¿sí? Y en ese sentido la historia de vida es un trato directo con una persona y su biografía, y yo no puedo extrapolar cualquier cosa de lo que me dice al fenómeno social. Va a depender, ¿sí? De Ahora lo acuerdo, vemos con un ejemplo. gracias. No, por nada. No, es muy importante lo que dijeron los dos, ¿sí? La participación de los dos tiene que ver con lo que le sucede al investigador, ustedes se lo están imaginando, pero sucede así en la práctica cuando utiliza esta técnica. Eh, Obviamente tiene que ver con la relevancia que tiene esa historia en el contexto de la investigación. Yo no le voy a hacer a cualquier persona la técnica de historia de vida. A alguien que no tiene mucha información, que su biografía no está muy vinculada al fenómeno, no me va a aportar mucho, ¿no? Pero ¿sabe otra cosa El- también, profe? Permítame, sí, en sí, esa claro. historia de vida
no solo no debe ser permeable el encuestador o el profesional, sino también la Entrevistador, sensibilidad. ojo, Está bien, Jorge, te sí. corrijo ahí porque No, está encuesta es bien, cuantitativa. no, Sí, no, de el paso vamos entrevistador. corrigiendo. No, Sí, está bien. Pero también digo la sensibilidad de la persona a quien a uno le está haciendo la entrevista. claro, Porque claro. la persona no quisiera hablar, o sensibilidad, o se frustra. Juegan muchos parámetros que no es muy complejo. Por supuesto que absolutamente descartado que si la persona no quiere no se le puede hacer, que si la persona al principio quería y se empieza, lo mismo que con la entrevista, pero más, se empieza a mostrar reactiva, no la podemos forzar, que si la persona no es muy elocuente, nos va a dificultar, porque o no tiene una memoria tan descriptiva o detallada de su propia vida, también nos va a costar. O sea, se eligen personas muy particulares para hacer este tipo de técnica. Ahora vamos a ver lo que sería el muestreo, a quién elegir para hacer una historia de vida, ¿sí? De acuerdo. Lo que tiene esta técnica es que aporta al tema, combinada con otras muchas veces, y hasta incluso puede desafiar la teoría oficial, porque la experiencia de los actores, y esto como cualquier técnica cualitativa, brinda datos que a veces el dato duro de las cuantitativas no brindan. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo no hubiera observado, observación participante, un montón de procedimientos, me hubiera guiado por la teoría y no me hubiera dado cuenta cómo interpretarlos? Bueno, acá sucede lo mismo. Lo que aporta esta técnica es otra posibilidad, otra profundidad inclusive, a la hora de interpretar el fenómeno, ¿sí? Ahora, en esto mismo que vienen hablando, se requiere de una cuidadosa planificación, ¿sí? Si hace una sola historia de vida, y esto existe, aunque les parezca como muy difícil de hacer, existe, es un estudio de caso. Con una historia de vida habla del fenómeno. Si no, puede hacer varias y se llama estudio multivocal por las voces o polifónico, ¿sí? 2 o 3 personas del fenómeno, como les contaba en el caso de las piqueteras, o familias, que son varios los integrantes de la familia, ¿sí? Y tiene básicamente 3 momentos que son dinámicos entre sí. Se prepara una guía, una pauta de preguntas generales, y cuántas entrevistas en principio van a hacer, pero eso va a depender de todo el tiempo que nos lleve. Yo por ahí planifiqué que iba a estar 2 meses y terminó estando un año, depende. Y después el análisis y sistematización de eso que me surgió en todas las entrevistas ya transcriptas y pensando otra vez en mi problema y en mis objetivos de investigación. Ahí está el ejemplo que les daba de un estudio que se hace de historias de vida de familiares de detenidos desaparecidos en Argentina, respecto a la última dictadura militar. Ahora, Miren lo que profe, dice, sí, una pregunta, ¿el entrevistador después de todo eso requiere también algún tema profesional, algún psicólogo o algo que también lo purifique? ¿O no absorbe? necesariamente, no Ah, está. necesariamente, no necesariamente, no. No, porque si no, esta técnica solo la usarían en psicología, analizando ya más cuestiones psicológicas del entrevistado y cómo imprimen, casi como el control que hacen los psicólogos entre sí. Y no, la usan sociólogos, sobre todo. Ah, Si bien, vos me bien. estás preguntando Sí, sí, si le eso. afecta. ¿Cómo juega? Pero eso puede pasar haciendo una encuesta, ¿eh? Ojo, puede pasar haciendo una entrevista común, una sola, puede pasar haciendo una observación participante, eso pasa humanamente. Si alguien se ve afectado por la tesis o la investigación que está haciendo, eso pasa en el plano personal de la salud mental del investigador y contratará a un psicólogo y entre otras cosas que analice, analizará Ah, ahí cómo va. la tesis o el proyecto de investigación lo puso en jaque, pero Ah, no necesariamente para la aplicación de las técnicas, ¿sí? muchas gracias. Porque a pesar de que tiene que ver, ¿no? A pesar de que tiene que ver con las biografías, no hacemos necesariamente un estudio, es más, es un poco disruptivo hacer un estudio psicológico si no somos psicólogos sobre la persona. Haciendo historia de vida vamos a ver momentos de su vida que se relacionan con el fenómeno social. Entonces, Perfecto. acá la autora, este es el nombre del trabajo, no habrá flores en la tumba del pasado, no es muy no es muy neutral, es muy literario, ¿no? Pero muchos de los libros terminan, de las tesis terminan con nombres así,
y técnicamente se llamaba estudio macrosociológico sobre, con un nombre súper riguroso y después se pone el nombre que uno quiere cuando publica. Pero lo interesante de haber aplicado esta técnica en este fenómeno es que dice, sus miedos, las de las familias de desaparecidos, sus vivencias, sus aprendizajes, recuerdos y memorias, de ser resaltados como los protagonistas de un conjunto de acciones y reacciones sociales especiales, cuyos efectos tuvieron y tienen alto impacto en la redefinición de las relaciones culturales y políticas en Argentina. Así, esta es la conclusión, los familiares y sus experiencias y estrategias de sobrevivencia se tornan interesantes para pensar algunos de los fundamentos basales de la sociedad argentina contemporánea. Por ejemplo, la relación con la impunidad, por ejemplo, la relación con los derechos humanos, por ejemplo, la relación con la propia figura de la desaparición forzada de personas. ¿Sí? Y esto solo lo logró combinando técnicas, pero esta parte de haber entrevistado a las familias y que cuenten la historia, y ese integrante de la familia, cuándo nació, y qué lugar ocupaba, qué hermano era, y qué siente el padre, qué siente la madre, qué siente la hermana mayor, el hermano menor, los tíos, los abuelos, y cómo creció, y después qué le pasó, si empezó una militancia o no, o fue desaparecido por otras circunstancias, pero en general, si empezó una militancia, ¿por qué? ¿Se siguió relacionando con la familia? No. ¿Cuándo se produjo el secuestro? ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron cuando se produjo el secuestro? ¿Lo buscaron? ¿No lo buscaron? ¿A qué se lo atribuyeron? ¿Qué pasó con el paso de los años? Imagínense que todo eso en una sola entrevista no se puede hacer. Observación sobre eso no se puede hacer porque pasó hace muchos años, décadas, ¿sí? Encuesta sobre ese tipo de cuestiones sociales nos va a dar un dato, pero no en profundidad. Ahí sí me parece que es como bastante evidente, bastante vinculante para aplicar, ¿sí? En un fenómeno como ese. Porque la familia está imbuida en un fenómeno político-social muy fuerte. Sin Exacto. querer, es protagonista de ese fenómeno, ¿sí? Entonces, imagínense que para ese tipo de cosas es una técnica que sirve mucho, ¿sí? Ahora lo que hablábamos, ¿sí? Sí, No, que pensaba de lo que hablábamos hace un rato, del sí, problema de interpretar esas cosas que de seguro van a tener una carga de sensibilidad muy grande. Y también un poco tiene sentido con esto que usted decía recién, de que en general las ocasiones en las que va a ser más pertinente aplicar la técnica, en general van a tener todo un trasfondo, porque si no, quizás con una entrevista capaz alcanza, porque las temáticas en claro, las que claro, son de una profundidad más cargada, por lo menos. Entonces, sí, claro. ahí es donde va a saltar todo eso, que también se va a hacer difícil a la hora de analizarlo. Toda esa Sí, en sensibilidad, realidad, ¿no? sí, sí, Natalia. No, está perfecto lo que estás diciendo, ¿eh? En realidad, el problema de investigación y los objetivos y el diseño ya me va diciendo si yo voy a hacer solo entrevistas o entrevistas e historias de vida o directamente entrevistas de tipo historia de vida. Y en general me doy cuenta cuando esa persona o esa familia va hablando que lo social se permea con su biografía permanentemente. Son todos temas muy sensibles. Imagínense, a ver, ¿qué otro caso aplicaría en historia de vida, por ejemplo? Que crean que la vida de esa persona o de esa familia puede dar cuenta de un fenómeno social. Quizás Yo para pensaba atrás, ¿eh? Sí, en temas de derechos humanos, de seguro en varias cosas se podría aplicar. en casi todos, sí. Sí. O por ejemplo, para rastrear la historia de la esclavitud en Uruguay. Quizás alguien tiene en la familia o dentro de los grupos afrodescendientes un abuelo o bisabuelo que todavía estuvo sometido a un régimen de esclavitud. ¿Cómo doy cuenta de eso? Bueno, puedo dar cuenta por la historiografía, puedo hacer encuestas, puedo hacer entrevistas, pero si tengo acceso a una historia de vida, imagínense toda la profundidad que me da a mí para entender el fenómeno, la historia del protagonista. A ¿Sí? nosotros, en derechos humanos, en el Sí, semestre pasado, nos tocó presentar un caso de la Corte, sí, una sentencia sobre un caso de esclavitud en Brasil, en las sí, haciendas. Y, sí, claro. y una de las cosas que me resultó a mí personalmente más interesante
fue que a la hora de empezar a buscar información para armar esa presentación para la clase, fue que pudimos encontrar testimonios de Claro, personas vinculadas a la denuncia y todo eso, y la verdad que escuchar de boca de ellos mismos las cosas que habían vivido no tiene comparación. exacto, O sea, exacto. Piensen porque en el derecho, la leer, importancia. Sí, claro, no, es que leer en cualquier papel una experiencia no tiene nada que ver le- incluso hasta, como usted decía, ya solo observar la piel, la cara, el sufrimiento, los ojos, la mirada, todo eso te transmite una cantidad de otras cosas que de otra exacto. forma no lo conseguís. Exacto, y muchas veces en el derecho, sin que sea investigación y no se lo confundan, porque en investigación estamos haciendo un proyecto teórico, académico, pero en el derecho a veces presentar testigos y testimonios para que el magistrado vea a la persona es muy importante, porque sucede esto mismo. Como bien decía Natalia, una cosa es leerlo en la demanda o en el amparo, depende de que estemos presentando, y otra cosa es que los protagonistas relaten lo que les pasó. Ni hablar con niños, niñas y adolescentes, ni hablar con determinados sectores sociales. Como pueden, con sus palabras, pero relatan lo que les pasó. Tiene un efecto completamente distinto a lo que uno puede decir, a ver, me baso en que hay un porcentaje de tanta parte de la población que ha sufrido, no sé, violencia en este sentido. Podemos hablar de distintos tipos de violencia, ¿no? Pero ver a las víctimas hablar y contar cómo les pasó y cómo les cambió la vida para, por ejemplo, procesos de reparación, ¿sí? En ese sentido, ahí se ve que lo que implica la biografía y se entronca con lo que es estatal y social, ¿sí? Como fenómeno, es muy importante. Porque no es solo la historia de esa persona. Lo que le pasa a esa persona es parte de un fenómeno más grande, ¿sí? Bueno, volvamos acá, en términos académicos, puros y duros de investigación, para aportar a la teoría, ya no para un juicio, un derecho, una justicia, una sentencia, una reparación, una pensión, lo que sea, un castigo, lo que sea que se busque. Acá, en la investigación, para afianzar la teoría. Yo puedo hablar de la teoría en términos muy abstractos y sin embargo, a veces unas historias de vida en profundidad, fragmentos que yo pongo en la tesis, en el libro que publico, al lector le llegan de tal manera que mueve, como decía, y modifica o profundiza la teoría que ya había. ¿Sí? Otro de los puntos que, como usted decía recién, los temas con niños y eso, me Claro, pasó de tener la oportunidad de escuchar historias de niños, o sea, ya mayores, que han sido institucionalizados en algún momento, y tuve en un momento la oportunidad de trabajar en una ONG que, que trabaja con niños, y sí, escuchar historias de jóvenes que después, cómo construyen una vida después de haber tenido prácticamente a los 18 años más de 2/3 de su vida dentro de una institución, y todo institucionalizado. eso, claro. Entonces, toda esa lucha de las organizaciones que trabajan en esa área por la desinstitucionalización de los niños, porque las consecuencias que hay, y escuchar de boca de ellos, en algunos casos de éxito, pero en otros tantos no, verlos, y la verdad que Sí, claro. también, te conecta muchas veces con una sensibilidad que quizás uno no tenía desarrollada si no tenés el cara a cara con los casos contados por las Exacto. personas que los vivieron. Pero usando eso mismo que vos traes, que es muy rico para este tema en particular y esta técnica, imagínate que hay un montón de teorías en criminología sobre delincuencia juvenil, ¿no? ¿A qué edad ingresan? ¿Por qué ingresan? ¿Cuál es el contexto familiar? ¿Cuál es el contexto socioeconómico? ¿Cuál puede ser la motivación? Estadísticas, etcétera. Si uno aplicara esta técnica, que alguna debe haber, pero yo no conozco, sobre historias de vidas de 2, 3 jóvenes que han sido institucionalizados desde muy temprana edad, y esto de cómo se configura la identidad, y quién sí salió y quién no salió. Por ejemplo, comparar dos historias de vida así, pero elegir, ahora vamos a ver, a dos jóvenes bastante
no se dice representativos en esta técnica porque no es como un muestreo cuantitativo, pero con una historia en profundidad que dé lugar a que uno pueda sacar una conclusión analítica. Bueno, la riqueza que traería ver desde que nació, qué le fue pasando, cómo era la familia, los acontecimientos, todo lo que aporta eso para entender el fenómeno. A la teoría misma de Sin duda. delincuencia Sí, adolescente. sí, a las ¿Sí? personas que estén estudiando esos temas. O digamos, me parece que trabajando en las instituciones, también, ¿sí? también. Bueno, es que incluso este, el mismo trabajo con los chiquilines en la institución esta de la que yo hablo, en la organización de la que yo hablo, Sí, delineaba constantemente las estrategias que aplicaba la organización a nivel incluso estatal de luchar por ciertos avances en ciertas áreas, porque bueno, la información de primera mano de los chiquilines y de lo que genera todo eso en ellos, las demoras bueno, la lucha, por ejemplo, con las demoras en adopciones, fomentar adopciones de hermanos, cosas así, todo está sí, recontra respaldado en las historias de vida bueno, que ellos tienen la oportunidad de tener, de trabajar y de de poder a su trabajar vez, ahí. de trabajar ahí y a su vez poder, junto con otras organizaciones, luchar por conseguir avances en esas áreas. Claro. Y cómo eso termina siendo fundamental para que determinadas cosas puedan o no, pero digo, bueno, sí luchar para que cambien, ¿no? Sí, proponerse como políticas públicas. En este caso, más que la parte práctica, mejoraría muchísimo la teoría que hay sobre el tema. O sea, si se pusieran a hacer un proyecto, por ejemplo, de una investigación y aplicaran la técnica y sacaran datos analíticos en ese sentido, sin perjuicio de que la parte práctica es quizás la más relevante, ¿no? Pero esta también, poder aportar a la teoría esta parte que tiene que ver con lo que se extrae de las historias de vida de los protagonistas, ¿no? De determinados fenómenos. Y así con las víctimas y así con un montón de sectores, ¿sí? Acá están hablando, Pablo. Los sistemas SOAS, a las personas privadas de libertad también, sí, también. Pero también a las víctimas de delitos, es decir, también se le aplican este tipo de estudios. Es decir, sirve para dar cuenta de un fenómeno a través de la biografía personal o familiar que es representativa de un fenómeno social, ¿sí? Como para reafirmar la idea de lo que venimos hablando desde el principio. Y retomando, ¿a quién elegimos en ese caso? No va a ser un muestreo, vieron que en lo cualitativo decíamos, no hacemos un muestreo de población, muestra y unidad de análisis probabilístico, representativo, matemático, para poder generalizar los resultados. Acá es teórico, vamos a elegir a la persona por sus rasgos, por la relevancia que tiene en la investigación, porque conoce del tema, porque ya sabemos, tenemos que buscar a la persona. Ya sabemos que esa persona tiene mucho para decir, o su historia tiene mucho para decir del fenómeno. A ver, no vamos a ciegas. No vamos a decir, ay, a ver, voy a probar a hacer una historia de vida con tal. Como hablaba recién Natalia, se puede hacer una entrevista en tal caso, viene del efecto bola de nieve. De repente en una entrevista me doy cuenta que esa persona sí, por lo que vivió durante su vida, está muy vinculada al fenómeno. Entonces ahí sí puedo cambiar y aplicarle historia de vida, pero no es a cualquiera al azar, porque quizás, como también decía recién Jorge, no necesariamente o pueda o no estar relacionada con el fenómeno, siendo que son temas tan sensibles, ¿sí? Acá dice Pablo, agrega, en este caso los jueces se apoyan en el oasis para entender mejor a las personas privadas de libertad y dar mayores opciones de reinserción cuando se solicitan transitorias. Claro, porque no es lo mismo quien tiene determinada biografía que quien tiene otra, respecto a determinar una medida cautelar o una medida de reinserción, etcétera, etcétera. ¿Sí? También Igual, digo, sí, sí, perdón, Jorge. también Sí, sí, digo en los crímenes y atrocidades con los aborígenes, tanto en Argentina como en Uruguay. sí, claro. Para los sobrevivientes o los descendientes. O piensa en cualquier fenómeno, incluso en África, en Europa, traumático socialmente, lo que pueda... Bueno,
miren, lo voy a sacar de algo de todos los temas sensibles y crudos, pero no deja de ser algo que nos está cambiando la vida. ¿Qué les parece si acá 5 años se hacen historias de vida respecto a cómo se vivió la pandemia? Casi como si fuera una situación de catástrofe, ¿no? Que nos cambió la vida a todos. Algunos creerán más, menos, pero sobre determinadas personas tuvo un fuerte impacto físico, mental, familiar, etcétera. Ahí se podría trabajar los efectos desde el protagonismo de determinadas familias o personas respecto al fenómeno. ¿Sí? Ahora estamos en el medio. Pero Mucho tengo la intuición material. y he leído, claro, y he leído muchos sociólogos que ya se van adelantando a los estudios sobre la pandemia que hablan de eso. Ahora no tenemos conciencia porque como cualquier población que está sometida a una situación traumática no tiene conciencia en lo inmediato, utilizan mecanismos psicosociales de negación. Pero de aquí a 5 años, y esperando que antes de eso, ojalá todo pase, vamos a poder dimensionar en perspectiva lo que ha sido el cambio de vida. Para algunos mayor, para otros peor, pero sin dudas un cambio de vida al que asistimos, ¿no? Entonces, eso quizás se pueda trabajar también, entre otras, entre la encuesta, por supuesto, la observación que se haga en el momento, las entrevistas, pero también con historias de vida. Si yo quiero reflejar qué le pasó a una familia típica de clase media con la virtualidad del trabajo, quizá uno de los integrantes perdió el trabajo por la pandemia, los niños y niñas o los adolescentes tomando clases vía virtual, o los jóvenes en la facultad, qué pasó con la economía, si alguno se enfermó y sobrevivió, o lamentablemente no, al COVID, la atención sanitaria, cómo se resintió la dinámica, etcétera, 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 quizás pueda trabajar desde ahí también, ¿no? Eso como para utilizar algo que quizás no es tan dramático, pero en un punto sí, ¿sí? Entonces yo voy a elegir, si aplico esta técnica, sobre quién voy a escribir. Y a esa persona la voy a elegir muy planificadamente, ¿sí? Muy especialmente, a esa persona o personas o familia, pues se hace sobre una persona, varias o una familia entera. No más que eso, porque ya estaríamos en historia oral y en comunidad, que es otra cosa. Cuyo relato de vida tenga un aporte valioso para el análisis. Y es un proceso colaborativo, muy colaborativo. Le voy a deber, siempre le debo a cualquiera, hasta que le apliqué una encuesta en mi investigación y mi tesis, a los que aportaron los datos. Pero imagínense en esta técnica. Todo el análisis me lo dio su biografía, todo el análisis me lo dio su historia de vida. Se juntó conmigo 500 veces. O sea, mínimo dedicarle el trabajo, ¿no? Y eso se hace, obviamente, porque termina siendo muy colaborativo. Y acá hay como distintos criterios para seleccionar a esa persona respecto al fenómeno. Se le dice gran persona entre comillas y en cursiva, pero se le dice así, no porque sea grande en términos morales, sino porque son personas destacadas en un fenómeno. El ejemplo que les da es, si yo estoy haciendo un estudio sobre la iglesia, ¿qué historia y los referentes de la iglesia, qué historias de vida me van a interesar? Si es sobre los referentes, no sobre los fieles. ¿A quién voy a elegir para hacer la historia de vida? Y alguna Como gran autoridad persona. mayúscula, un Claro, a obispo, un un cura, cardenal, un que obispo, conocen un toda la cardenal. trayectoria y Exactamente, puede contar todo lo que ha vivido y pasa y deja de pasar. exacto. Pero inclusive, ¿por qué se hizo cura o cardenal? ¿Cómo ascendió? O obispo. ¿Qué sucede dentro de la curia? ¿Cómo se maneja la jerarquía? ¿Cómo es su vocación respecto a los fieles? ¿Cómo maneja la misa? ¿Cómo interpreta la Biblia? Vamos a hablar de todo, porque la historia de vida tiene eso, ¿no? Pero me va a servir para dar cuenta del fenómeno de los referentes de la iglesia. Ahora, si yo estuviera hablando de los fieles, ahí voy a elegir una persona representativa como persona común. Y acá aparecen como muchas voces que pueden estar sumidas en una especie de generalización. Obviamente no una persona que me diga sí, no y 3 cosas más, pero sí una persona que no sea necesariamente la gran persona o el referente, porque me interesa eso. Y en ese caso, fieles, uno, dos, ¿sí? Fieles que tengo que buscar, como en el caso de estas dos piqueteras, que su biografía sea lo suficientemente rica para hacerme llegar a un análisis de qué se juega en la fidelidad o la adhesión a la religión, qué sentimientos tiene, por qué, ¿sí? ¿Por qué no empezó a hacer de chico? ¿Cuándo? ¿A partir de qué referente? ¿Por qué se quedó? ¿Qué continúa haciendo? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Y si estamos en estudios de lo diferente,
obviamente la persona de la historia de vida se considera dentro de la representación de lo marginal, es alguien que está en la frontera o fuera de la inserción social. Ahí estamos con los casos, por ejemplo, de personas privadas de la libertad, personas que han cometido delito, no marginal, ojo acá, igual que gran persona, con connotación positiva ni negativa, sino respecto a la inserción social. Yo estoy en Profe, un tema que es marginal a la sociedad, sí. una consulta, en eso que usted muy bien plantea y lleva, ¿se puede dar el caso, no de todos, que lleve una introspección y una reflexión y un cambio de vida? O sea, que eso En la indirectamente, no sé si me interacción, explico, en la interacción que, no todos, pero alguno que diga, como que es un mea culpa e indirectamente lo va llevando por un camino para que tenga un cambio en su vida. no conozco casos y si los hay, que los puede haber, por supuesto, los imagino, no los publican como parte del libro, ¿no? Y de la Es tesis. Es como, algo que es sucedió entre el claro, entrevistador y el entrevistado. Pero lo que pasa es que el entrevistador está concentrado en obtener datos para su problema de investigación, no en cambiarle la vida a esa persona. no, no, Lo no, que no, pasa es que la empatía y esta claro, cotidianidad y esta sincronía hace que probablemente se involucre y quiera ayudar. en el Pero eso pasa laberinto de como su por vida capaz fuera, que encuentra. claro, Es lo mismo que planteaba la compañera Natalia, sí, que hablaba claro, de claro, los institucionalizados. No todos, pero por ahí sale un contador, sale un profesional. De 100, alguno, Rodolfo Taliche, que fue un gran biólogo, él, no sé si lo sintió nombrar, él acompañaba a su padre a la feria, fue uno de los biólogos más emblemáticos del Uruguay. Rodolfo Taliche iba a la feria como una feria, vio, de barrio, y él se sentaba a vender papas y claro. leía los libros de biología y el hombre chapó. Pero ahí hay que distinguir, como bien hablábamos cuando hablábamos con Natalia recién. Una cosa es la parte de aplicación, donde yo me concentro en cómo puedo ayudar o afianzar una política pública, y otra la de investigación. Si yo estoy con cabeza de investigador, me va a interesar más cómo sale o no sale de esa situación en términos analíticos y teóricos que en sacarlo yo e involucrarme personalmente, porque ahí la ruptura se hace como más difícil, ¿no? No, no, Entonces, si no, vos me preguntas en la vida, esto puede pasar, y sí, puede pasar, pero no es algo que va a formar parte de la investigación académica. Pasa en tal la cual, vida, pasa tal como cual. aparte, pero acá estrictamente en la investigación nos concentramos en la parte del análisis y por supuesto en lo que el análisis pueda aportar, pero no nos involucramos al punto de, no sé, por ejemplo, si estamos trabajando con adicciones. El investigador que hace la historia de vida quiere aportar a qué sucede en la carrera de una persona que se vuelve adicta y qué cosas lo ayudan a recomponerse y que no, y quiere aportar a la temática, pero no necesariamente le va a pagar el centro de rehabilitación. Ahí está mezclando las cosas, ¿no? No, no, No lo tengo claro. necesariamente va a acompañarlo psicoanalíticamente o como un amigo a ver si se recupera, sino que va a estar más concentrado en la investigación. Ahora, que como es una técnica tan cercana, sucedan algunas cosas de tipo de ayuda que sean inevitables para el entrevistador porque le sale del alma y porque se conmueve, por ejemplo, situaciones de pobreza, no hay para comer. Y yo difícilmente registre no hay para comer mañana o los niños están sin comer y bueno, esto se debe a toda la cuestión analítica teórica, muy bien, apago la computadora, me vuelvo a mi casa y quizá haga un surtido y lo mande o busque ayude a gestionar una asistencia o un derecho o lo que sea. Entonces, por eso No, digo, está claro. estamos No, ahí en la técnica entre lo práctico y lo teórico, ¿sí? Hay la que idea no distinguir. es, claro, una cosa es el tecnicismo y la profesionalidad apartado de todo, y otra cosa los efectos en esas fibras internas que puede tener, Claro. se puede captar o no. Exacto, exacto. Pero para que quede bien la idea de la ruptura epistemológica, en la historia de vida como técnica hay que mantener esa neutralidad, esa distancia y hay que concentrarnos en que el aporte es un aporte académico y no por eso es menor o no se puede traducir en cosas prácticas, pero lo que esa biografía me trae para comprender mejor el fenómeno, sin solucionarlo yo. Eso sería otra parte, ¿sí? De Para que acuerdo. quede Y después ahí. de terminada la investigación, profe, por ejemplo. Sí, después de terminar la investigación muchas Ah, veces empieza a pasar eso. Sí. porque Después Ah, que se creo que, publica no, todo, no, no estaba tan creo que errado.
No, no estaba creo tan errado, que Natalia. difícilmente, si hay algo que me tocó muy la fibra, muy, la sensibilidad, difícilmente terminé la investigación, publiqué y me olvido. No, no creo. Sí, No. obviamente. Y probablemente quieras hacer con esa investigación algo más práctico, pero separadas las esferas en ese sentido, ¿no? Para que no se te sesgue también la investigación, ¿sí? Claro, Sí, claro, ¿qué pasa en eso? ese caso que hablaba con el tema de esta organización, con los niños y eso, ellos hacen mucha, más bien en análisis, de seguro no son Claro, investigaciones, pero claro, como usted decía, todo el tiempo están haciendo trabajos que les permitan a ellos analizar la situación, pero claro, siempre con el foco de mejorarla. Entonces ahí es donde está claro, la diferencia de lo que estamos hablando ahora. exacto. No toda investigación es investigación-acción. Lo que vos estás nombrando se llama investigación-acción y es una rama muy particular de la investigación que ya supone que yo no solo investigo, sino que intervengo y trato de solucionar el fenómeno. Usted No es lo sabe, más común en la academia. En la usted academia sabe, sí puede pasar que termino la idea, Jorge, que lo que decíamos, reitero, nomás lo de recién, para que quede claro, que por un lado hagamos la investigación académica con toda la ética y la devolución y demás, y el aporte que podamos dar teórico, y después por otro lado, posteriormente, y como parte de la vida personal, hagamos otro tipo de vinculación y aporte, pero como cosas separadas. ¿Sí? Sí, Jorge. no, le decía que yo por unas cuestiones de trabajo me tocó en el interior trabajar con una institución en su momento municipal y digamos tuve que ir a un barrio muy de contexto crítico y por un Sí, tema apartado de todo y vi esa situación en el momento que abrí la puerta, me abrieron la puerta, todos en un colchón durmiendo, una madre con 5 hijos, la verdad que me conmovió y tuve que, digo, fui por un tema, como póngale a entregar un papel y terminé buscándole claro, colchones, haciendo, porque la verdad, digo, no puede ser que un ser humano hoy en el siglo XXI esté viviendo esa condición. Y sí. a mí me pudo. Yo no tenía para mí y salí a buscar y la verdad, se me erizó la piel, ¿no? Bueno, imagínense esto. Imagínense que un investigador que ya elige ese problema de investigación es porque tiene una predisposición a que le interesa y le preocupa ese tema. Va al campo, que le decimos nosotros, va al campo no del campo de las afueras de la ciudad, sino campo al lugar donde se aplican las técnicas, ¿se acuerdan? Va a ser encuesta o va a ser entrevista o va a ser observación o va a ser historia de vida. Y se empapa directamente de la situación que le interesaba y le preocupaba. Entonces ahí viene la parte de cómo controlamos la ruptura y la neutralidad, que es lo que venimos hablando desde el primer día con las ciencias sociales y la investigación. ¿Sí? Absolutamente, no, no, es Entonces, que cuesta. profe, quizás hay que Sí. tratar de evitar estoy pensando incluso en el trabajo que hay que hacer, eh, Sí. evitar elegir temas que yo ya sé que me interesan o que son particularmente afines con mi sensibilidad o algo, porque eso quizás ya de entrada me va a sesgar de alguna manera. Hay una corriente que sostiene eso, yo como directora que he sido sostengo todo lo contrario. Mientras más les apasione y les atraviese el tema, mejor, porque van a estudiar y trabajar sobre algo que les importa y le van a poner todo a eso. Lo que tenemos que tener es un control muy riguroso, ¿sí? Yo no creo en desafectarse y creo que les va a aburrir si eligen un tema que no tenga nada que ver con algo que les movilice. Ahora, si les moviliza demasiado, bueno, mucho más control, mucho más rigurosidad. Para eso están los padres, para eso están los directores. Hay varias figuras en torno a quien investiga, incluso las instituciones que te controlan. Si ustedes presentan un proyecto para una diplomatura, una maestría, un doctorado, para CECID, para UNICEF, para la ONU, para Amnistía Internacional, para lo que quieran, o como asesores de parlamentarios, como abogados, un proyecto parecido al anteproyecto que ustedes van a tener, porque todos tienen más o menos esa dinámica. ¿Y a ustedes no les interesa lo que están haciendo? Y a los 2 meses, 3 meses van a estar leyendo sobre el tema y escribiendo así
Ahora, si tiene que ver con algo que les pasó en su vida, que los conmueve, que les atraviesa permanentemente, bueno, va a haber instituciones que les piden informes, jefes, directores, colegas que van a estar, hey, cuidado con esto. O a veces, a mí me pasó, yo leyendo causas de tipo de derechos humanos, tenía una jefa que en el momento que yo fumaba, me decía, salí a fumar un pucho porque me cambiaba la cara, casi que me ponía a llorar y eso que tenía años en eso no lo soportaba. Es como, y para ser profesional en esos temas, uno está leyendo cosas tremendas, tiene que poder tener a alguien que también le diga, no, hoy no seguís, eso agarralo mañana, o te lo saco a vos y se lo doy a otro colega porque vos con esto, y eso sucede en todas las profesiones, incluido en la abogacía, ¿sí? Y cuando mezclamos abogacía con otras ciencias sociales y ejercemos desde varios lados, más todavía, ¿sí? Entonces esto como hablando un poco de lo que sucede más allá de la técnica y en la técnica en la realidad, ¿no? Son las cosas en las que se van a enfrentar en la carrera. A veces con una causa, un cliente, una clienta con un caso complejo. ¿Cómo separarse de eso, no? Bueno, es todo un tema. En principio, y reitero para cerrar la idea, si estamos haciendo investigación, mantener la ruptura y la neutralidad para lograr una información, datos, análisis, interpretación de datos que no estén sesgados, ¿sí? Por nuestra subjetividad, que esté controlada, ¿sí? Que sea explícito qué hice, cómo lo hice, que cualquiera llegue a la misma conclusión haciendo lo mismo que yo, que explique cómo apliqué el método, por qué saco estas conclusiones de esta historia de vida, dónde veo que esa parte donde me está relatando su infancia se vincula con lo que terminó pasando con el fenómeno, ¿sí? Todo eso es explícito, no puedo sacarlo de la galera, lo tiene que poder controlar el resto, ¿sí? Y esto de a quién elegir, que tiene que ser una persona, es un muestreo de tipo teórico, una persona que sea relevante su biografía para la investigación y que puede ser porque es referente, porque es la media de ese fenómeno o porque es un marginal dentro de la inserción social, se puede combinar. Puedo utilizar a un referente, el ejemplo que les dan estos autores en Basilachis es en el estudio de la iglesia, combinan curas con fieles, ¿sí? Entonces podemos combinar algunas de estas personas para explicar el fenómeno. Y otra de las cosas importantes, una era el muestreo, otra es el contexto, sistematizar toda la información. Yo antes de ir a hacer esto que es extremadamente planificado, la técnica, yo no solo elijo muy bien a quién le voy a hacer historia de vida, sino que ya tengo todo un estudio teórico, histórico de todo ese contexto que yo voy a querer relacionar de alguna manera, o sé que voy a poder, o intuyo que voy a poder relacionar con su historia o biografía personal. Y para eso tengo que ver, si yo voy a otro país y no tengo idea, la persona cuando me dicen, no, porque yo la adolescencia la pasé durante el gobierno de no sé quién, y me agarró la crisis de no sé cuál año. Y ahí es cuando yo descubrí mi vocación sobre, por ejemplo, un estudio menos dramático, un estudio sobre por qué estudian abogacía en Perú los estudiantes de primer año de abogacía de la Facultad de la Universidad Pública de Lima, ¿por qué estudiaron abogacía? En historias de vida. Y no, bueno, porque me pasó, porque mis padres eran abogados, pero a ellos les tocó, porque agarró la crisis de tal año durante el gobierno de no sé quién. Si yo no sé qué pasó históricamente, no puedo hacer una historia de vida. No voy a poder vincular muchas partes del relato que tienen que ver con hechos históricos, ya sea que me lo diga explícitamente o que lo pueda inferir yo por los años. O dice, no, en los años 90, y yo digo, en los años 90 estaba pasando a nivel político, cultural, económico, social, tal cosa, ¿no? Acá me faltó la E, perdón, para no dejar de lado los hechos históricos en torno al entrevistado. Hay un eje temático que va a tener que ver, que yo lo tengo que tener en esa atención flotante como lo tenía en la entrevista, lo tengo que tener presente en la cabeza mientras hago las miles de entrevistas de la historia de vida, que vincula esta participación con los hechos históricos y políticos. Y por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de estudios es el que trata de explicar con otras técnicas, pero combinada con la historia de vida, la vinculación entre crecer en un hogar pobre para determinadas mujeres y dedicarse al trabajo doméstico como salida laboral. ¿Qué les va pasando en su vida y a lo largo de su vida y en el contexto familiar, pero también político, social y cultural, por el que se termina vinculando a este sector con este tipo de trabajo? ¿Sí? Y ahí salen un montón de datos
que coinciden. Y finalmente, lo tercero, muestreo, contexto. Lo tercero relevante, guía de temas. Acá vamos a ver todo lo que tiene la técnica de Poderoso, lo diacrónico y la perspectiva holística. Diacrónico se refiere a que el relato siempre es una línea continua, por más que yo vaya y venga en las distintas entrevistas de historia de vida con la misma persona, después puedo formar una línea continua. Acá hablo sobre la infancia, acá hablo sobre la infancia, agrupo todo. Acá hablo sobre la adolescencia, acá hablo sobre la adultez, acá hablo de tal tema, etc. Es un relato completísimo, ¿sí? Y a la vez, esto de la perspectiva holística está vinculado, lo reitero por enésima vez, a los hechos contextuales, sociales, a instituciones, a relaciones, ¿sí? Es un tipo de entrevista abierta, obviamente, con una pregunta disparadora y una guía. Muchas entrevistas, no una sola, pues si no sería la técnica de entrevista pura y dura. Una guía que no tiene la estructura de las preguntas con posibles respuestas. Imagínense que acá hay que hablar y hablar y hablar y conversar. Posibilidad de repreguntas. Tenemos más que nada una guía de temas que queremos sacar durante todas estas entrevistas de historia de vida, no preguntas tan puntuales. Es una agenda conversacional, esa es la mejor definición. Es una agenda de conversaciones que voy a tener sobre la vida de esta persona y voy a buscar analizar las partes de la biografía de esta persona que se vinculan con el fenómeno social, ¿sí? Y ahí están las distintas etapas de la vida. Una cosa que sirve, le dicen los autores, es empezar por la infancia, seguir por la adolescencia, por la juventud, por la adultez, ir viendo en cada una de estas etapas contextos, relaciones, instituciones, fenómenos políticos, sociales, etc. Y ahí vamos a apuntar a la dimensión que me interesa. Si a mí me interesa la parte de deserción escolar, bueno, todo lo que me diga en torno a eso me va a servir o me va a hacer prender la lamparita en esa atención flotante de seguir la entrevista profundizando, repreguntando ahí. Y después hay un ejemplo en particular de tipos de historia de vida que son historias de familia. En vez de ser una sola persona, referente, común o marginal, o combinación, una persona referente, una común o una común, una marginal, hacemos directamente familias, núcleos familiares. Como les decía, no más allá de eso, porque si estuviéramos haciendo historias de vida de una comunidad, nos acercamos a la historia oral de la antropología y de la historia como disciplina, y no tanto a esta historia de vida de la sociología. Ven que es bastante sencilla, interesante, es la última que nos quedaba ver de las cualitativas, son poquitas hojas, mírenlo, léanlo, hagan el resumen de la guía de lectura, y ya el jueves nos encontraríamos con el repaso antes del segundo parcial del martes, ¿sí? ¿Va a habilitar las tareas después? Sí, eso, gracias, Jorge. No, Lo ¿vio había qué? anotado, pero me lo voy a volver a, lo voy a volver a remarcar. Habilitarte. Ahora, ya, cuando corto acá Muchas la gracias de clase, todos los compañeros. abro. No, por nada. ¿Hay dudas, consultas, preguntas, algo que haya quedado? ¿Se No, entendió bien? es interesantísimo el tema. Da para... esto sí que es atrapante, ¿eh? Sí, son lindas las técnicas y es linda la investigación en sí, todas. Gracias, Guida. Ahí, todas en realidad. Es interesante. Y es interesante que le encuentren la vuelta de que esto les va a servir. Aunque ahora parezca algo muy abstracto, en algún momento de la vida parte de estas nociones se les van a venir en el ejercicio profesional y ni hablar si se especializan en docencia, investigación o eso, en una maestría, un doctorado van a tener que terminar con una tesis, les van a pedir un proyecto y van a recordar todo esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? Correcto. Bueno, gracias a ustedes. Nos encontramos, lean para el jueves, así reafirman en la clase de repaso y tienen mucho menos que estudiar el fin de semana para el parcial del martes. Traigan todas las dudas y demás. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta el Saludos. jueves. Gracias, hasta el jueves.